Muy buenas con todos. Nuestro tema es la comunicación y los vicios del lenguaje. Los integrantes son Isabela Colcha, Odi Garófalo, Martín Hernández, Cristian Mejía, Alan Churuchumbi y mi persona Brandon Proaño. En este momento presentaremos la comunicación. Como índice tenemos su definición, su importancia, sus tipos, la propiedad de un texto, las barreras, los elementos de la comunicación, su proceso y las técnicas para una buena comunicación. Empezaremos con su definición. Esta deriva del latín comunicare, que quiere decir compartir algo, poner algo en común. Los seres humanos utilizamos la comunicación como una herramienta social. Su importancia. Esta nació como la solución que permite a los seres humanos reproducir la información. Mediante esta, la gente se une y es por esto que conforme pasa el tiempo se van generando nuevas formas de comunicación. Esta puede ser también oral o escrita. ¿Qué tal? Mi nombre es Odi Garófalo y yo les voy a hablar de los tipos de comunicación. Dentro de los tipos de comunicación tenemos a la comunicación verbal y la comunicación no verbal, siendo la comunicación verbal la que se transmite a través de la escritura y la voz. Esta se puede subdividir en la comunicación oral, la cual es transmitida a través del habla y el idioma, y la comunicación escrita, la cual se transmite a través de códigos escritos. Por otro lado, la comunicación no verbal es aquella que se pronuncia a través de las señales corporales o expresiones. La podemos subdividir en código no lingüístico, es aquella que no requiere de un idioma o cultura. Tenemos también el código no lingüístico gestual. Esta se da a través de la vista, las señaléticas. El código no lingüístico auditivo es el gestual, es el lenguaje del sordo. Y el código no lingüístico auditivo a través del oído. Un ejemplo de esto son las alarmas. También hablaremos de las propiedades del texto. Dentro de las propiedades del texto tenemos la adecuación. Esta indica cómo se debe escribir según la situación, es decir, formal o informal. La coherencia. Esta se basa en trazar una línea imaginaria que permita comunicar un tema específico sin desviar el motivo a comunicar, es decir, sin desviarse del tema o la idea que estamos tratando de transmitir. La cohesión. La cohesión en la oralidad depende de temas como la entonación o pausas. En este caso eso es para lo oral y en lo escrito nos enfocaríamos en lo gramatical. Por último tenemos el léxico. El léxico tiene que ver con el conocimiento de palabras que faciliten la comunicación. Barreras de la comunicación. Las barreras físicas son particularidades que se encuentran en el entorno que rodea a la persona, como la iluminación, los ruidos y los fallos en los dispositivos tecnológicos, por el cual se está transmitiendo el mensaje. Semánticas, mala interpretación del sentido que se le da a una palabra. Veamos este ejemplo. Este sí que es un pesado. Esta frase tiene dos interpretaciones. No se sabe si le está diciendo a la persona que es obesa o que es una persona muy molesta. Fisiológicas. Impide emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje en donde existen limitaciones en los sentidos. Por ejemplo, puede ser la deficiencia de la lectura o escritura. Psicológicas. Situación psicológica que sucede por el agrado o desagrado entre el receptor y emisor, pero también por el estado de ánimo, ya sea tristeza, enojo, felicidad, frustración, entre más. Administrativas. Falta de planeación, expresión deficiente, pérdida en la transmisión, mala retención y sobrecarga de información. Elementos de la comunicación. Tenemos 5. El primero, el emisor emite el mensaje siendo el que inicia la actuación comunicativa. Receptor es quien recibe la información. Este puede ser individual o colectivo. Mensaje contenido que el emisor anuncia, es decir, todo lo que se transmite. Canal es el medio por el cual se manda el mensaje. Contexto son las circunstancias en donde ocurre la interacción.
Proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación es la acción que practica para transmitir de manera eficaz y eficiente un mensaje entre uno o más individuos. El proceso de comunicación inicia cuando el emisor tiene clara la idea que desea comunicar, formula el mensaje y lo envía a través de un canal de voz, ya sea mensaje escrito, lenguaje corporal, etc. Luego el mensaje es recibido y decodificado por el receptor, quien a continuación podrá responder e intercambiar su opinión. Por ejemplo, cuando hacemos una llamada, el emisor y el receptor intercambian mensajes directos a través de una conexión telefónica que sirve de canal para la comunicación. Técnicas para una buena comunicación. Cuidar las palabras, las ideas emitidas deben ser claras por medio de palabras entendibles y coherentes para evitar posibles interpretaciones. Cuidar el tono de voz y volumen de voz. Se debe mantener un nivel de voz acorde a la situación en la que se encuentra el emisor. Ofrecer una comunicación constructiva. Debe generarse el intercambio de ideas objetivas, ya que esto incrementa las posibilidades de obtener un diálogo positivo. Cuidar el lenguaje corporal. Los movimientos del cuerpo, como la postura del mismo, deben apoyar y enriquecer las ideas que se están comunicando o escuchando. Cuidar el contacto visual. Mantener un contacto visual muestra interés hacia la otra persona. Muy buenas. Hoy hablaremos sobre los vicios del lenguaje. Tendremos en cuenta su definición, su clasificación, que está dividida en la dicción, la construcción y la gramatical. En su clasificación de vicios morfológicos, vicios semánticos, vicios sintácticos y vicios pragmáticos. Los vicios del lenguaje son aquellas maneras en las que se presenta un uso inadecuado del vocabulario y alteraciones en las palabras, lo cual puede generar una alteración en la interpretación del mensaje. Se clasifican en vicios de dicción, el cual implica una mala implementación de un vocablo. La construcción, errores de la composición de las oraciones. Y los gramaticales, los cuales son referentes al mal uso y posición de los signos de puntuación. Los vicios morfológicos consisten en los cambios en las palabras, los usos incorrectos de la conjugación o forzamiento del género. Voy a hablar sobre los vicios semánticos. Hay dos tipos de vicios semánticos, que son los anfibologías y los barbarismos. La anfibología es el que da lugar a dobles sentidos de la palabra. Abajo tenemos un ejemplo que es: vendo una cuna para niños de madera. En cambio, el barbarismo es la incorrección en el uso del lenguaje que consiste en pronunciar o escribir malas palabras. Tenemos tres tipos de barbarismo, que son el extranjerismo. Un ejemplo puede ser el conflicts, galicismo. Un ejemplo puede ser el de ballet y el italianismo. Un ejemplo puede ser el déjà vu. También tenemos los vicios sintácticos. Uno es la catacresis. ¿Qué es? Es la que se emplea una palabra por otra aunque con significado distinto. Puede implicar problemas de acentuación. También tenemos el solecismo, que es la construcción incorrecta de una oración, en el uso incorrecto de la proposición o un pronombre. La monotonía es un vocabulario escaso para abordar un diálogo. El pleonasmo es la repetición con palabras sinónimos o con frases análogos. Y la cacofonía es la construcción de frases cuya estructura resulta desagradable al escuchar. Vamos a hablar sobre los vicios pragmáticos. Existen dos, los arcaísmos y los neologismos. Los arcaísmos son palabras descontinuadas en el habla y escritura, como podemos ver en el ejemplo, donde se escriben mal pero se pronuncian igual. Los neologismos son cuando las lenguas avanzan de acuerdo a los sea científico, literario, tecnológico, como por ejemplo las palabras wifi, tuitear, bitcoin, chatear, y entre otras. Esta es la evidencia de mis compañeros, las bibliografías. Así que muchas gracias por su atención.